Escúchanos en www.radiosme.org.mx. Sindicato Mexicano de Electricistas Radio. El tiempo pasado está en los libros, en los aposentos del saber, en la mentira oficial de la historia y a veces en la memoria. La tosuda y pertinaz que nos cita y nos da presencia. Repitamos la historia durante el siguiente par de horas y con el apoyo de la terca memoria. Comenzamos. Muy buenas tardes, queridos compañeros y compañeras que nos están escuchando a través de Radio ESME. Estamos transmitiendo en vivo desde Antonio Caso 45, cuarto piso, en las instalaciones de Radio ESME. Compañeros, es un gusto nuevamente estar con ustedes después de una ausencia de mi parte. Ya más adelante platicaré o comentaremos en qué estamos metidos también por el motivo por el cual se deriva nuestra ausencia. Pero sin embargo es un gusto nuevamente estar con ustedes en este espacio e iniciando una transmisión más de La Terca Memoria. Muy buenas tardes, Isaín. Muy buenas tardes, Paul, muy buenas tardes, compañeras y compañeros, en este miércoles del programa de La Terca Memoria. Y qué bueno que sigan esta señal a través de Radio ESME. Pues claro, pues a punto de que se vengan las elecciones, pues eso va a ser el tema de hoy. Y pues espero que sigan esta señal. Muy buenas tardes, compañeros. Comenzamos el programa. Así es, vamos a abordar un poco el aspecto de las elecciones, revisar las elecciones históricas que hubo en el siglo XX, las primeras, 1910, 1934. Y vamos a hacer un pequeño recorrido a esta pesadumbre y a esta maraña que se generó en este periodo de campañas. Vamos a dar nuestro punto de vista al respecto, pero también vamos a continuar con la lectura de las 100 luchas más importantes o más destacadas de luchas obreras del siglo XX, según la revista Trabajo y Democracia, editada por los compañeros de Sempros. Lo hemos dicho ya, un trabajo muy importante que hicieron los compañeros en la compilación de cada una de las luchas. La otra es que vamos a hablar de esa parte de la elección, y bueno, aquí Isaín mostrando la revista El Chamuco como si tuvieras regalías, ¿verdad, Isaín? A mí se me hace que sí, no se quiere mochar el buen Isaín. ¿Cuánto te pagan? No, nada. Siquiera las agüitas, nada. Bien, pues es el último número del Chamuco, lo quiere presentar Isaín, ustedes lo están viendo en la pantalla. Trae algunas posturas muy interesantes, sobre todo la del Fisgón, en el sentido de votar o no votar. Vamos a abordar ese tema y otros más. Vamos a hablar también del asunto de Honda, de los trabajadores de Honda, en el cual el compañero Isaín y yo estamos metidos ya hace ya prácticamente 5 años, que tienen también en resistencia, en lucha, y que también tiene un contraste muy importante con lo que se está dando actualmente en el sentido de viene una elección trascendental para la vida laboral y sindical de los trabajadores allá en Guadalajara, pero lo contrastante o el contraste es que hay elecciones también, elecciones federales, y lo contrastante es que los trabajadores de hace 5 años en Honda están luchando porque estas elecciones se den.
vamos a hablar un poco también de eso. Pues vámonos a darle continuidad a esta canción. Nuevamente le agradecemos a Sati, que es un gusto nuevamente verla y saludarla, y que además también nos esté acompañando en la cabina y esté en los controles. Pues hoy les vamos a tener música muy prendida, como ustedes ya se pudieron dar cuenta. Empezamos con Dramarama. Pues vamos a continuar con esa canción. Ya regresamos, compañeros, para entrar de lleno a los temas que el día de hoy vamos a abordar. Bien, pues ya estamos de regreso en la Terca Memoria. Isaín, hay que mencionarles que estamos también atendiendo sus comentarios, sus llamadas y lo que ustedes consideren hacer a través también del Facebook. Isaín. Sí, el Facebook con el de Victoria Esmeita, ahí nos pueden contactar, o en el 55, pues no sé si haya teléfono. Que no lo veo. Bueno, pero por si gustan marca es el 55 92 70 61. Aquí, por si cualquier cosa, pues aquí.
No tenemos saludos, Isaín. Perdón. Pues saludos a los compañeros Eder Gomar, Gloria Jaramillo y Alejandro Carrillo. Pues muchas gracias, compañeros. Pues va el saludo para todos los compañeros que nos están escuchando. Isaín va a estar atendiendo el Facebook. Y también yo quiero mandar un saludo muy especial a Sofía, a Fabiola y a Rui, que nos están escuchando en la parte norte del Distrito Federal. Va un saludo muy fraternal y con mucho amor. Estamos transmitiendo para todas las familias esmeitas y también para toda la clase trabajadora. Pues vamos a iniciar, Isaín, este tema que digamos es obligado de alguna manera mencionarlo, porque este es un espacio y tampoco es una justificación lo que vamos a decir ahora. Es un espacio que fue creado efectivamente para los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, para la militancia, pero también fue creado como un espacio para los trabajadores de este país y para todos los trabajadores que así lo deseen conectarse. Pero también es un espacio que ha tenido una base importante tanto para la resistencia como para la formación de todos los compañeros y compañeras que han mantenido la resistencia en estos 5 años. Y gracias al esfuerzo de compañeros como Sati, como Gaby, como Javier, como Nate, como Rafa, como el Morocco, como todos los compañeros que han estado permanentemente en la radio, pues este proyecto se ha consolidado. Y hoy es un espacio importante, que es un espacio que abarca medios de comunicación importante, por supuesto, y en ese tipo de espacios, que los hay a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel regional, tenemos que dar una visión diferente a lo que se está llevando a cabo en el país en todo tipo de aspectos. Es por eso que hemos decidido hablar el día de hoy, desde nuestro punto de vista, el aspecto de las elecciones intermedias, como le llaman en los términos electorales. Decidimos hablar de hoy principalmente porque hemos visto nuevamente exclusiones graves de todo tipo y nuevamente la clase trabajadora se mantiene al margen, inmóvil, a pesar de que hay un esfuerzo importantísimo por parte del Sindicato Mexicano de Electricistas en la conformación de un partido diferente. Hoy la clase trabajadora nuevamente está excluida de las elecciones. No se diga más allá de grupos que les llaman minoritarios, pero que siguen manteniendo un espacio importante en la vida nacional, en la sociedad en su conjunto, que son los grupos étnicos, son los indígenas, y pues las declaraciones que hubo de Lorenzo Córdoba en cuanto a se burla, se mofa, pretende ridiculizar a los indígenas de este país, pues nos da de qué hablar en ese sentido. Es decir, las declaraciones, más allá de que sean desafortunadas, estúpidas, de un tipo intelectual, estudioso, que se diga progresista y demás, pues determinan y nos da el reflejo de quienes están siendo excluidos en este proceso electoral. Desde mi punto de vista son precisamente los grupos indígenas y en este caso los trabajadores. La clase trabajadora no está formando un papel activo que debiera de tenerlo en este proceso electoral, Isaín. Claro, pues un proceso un poco, bueno, como todos los procesos han sido muy difíciles por el hecho también de que se ha suscitado mucha violencia, aparte de los candidatos que por cierto antier asistieron a uno del PRD allá en Valle de Chalco, y así en varias comunidades que han estado contendiendo a las diputaciones. Entonces, pues
sí, claro, estas elecciones van a ser un poquito, bueno, no van a ser un poquito, van a ser muy violentas. Y aparte también el estruendo que se ha hecho sentir por parte de los maestros de la CENTE, que ayer empezaron, bueno, desde antier, que empezaron sus movilizaciones, y han estado tomando oficinas del INE para que obviamente no se dé ese voto. En Oaxaca ya tienen el INE, sacaron al ejército, en Veracruz, en varias partes de la República ya se está haciendo, los maestros han estado haciendo esa parte de que no se lleven a cabo esas elecciones. Y aparte también de muchos organismos, el cuales también dicen que no hay que votar porque hasta que aparezcan los 43 profesores, ¿no? Los que iban a ser los futuros, los normalistas. Ajá, los normalistas, ¿no? Entonces, pues sí, estas elecciones van a ser muy tensas. Muy tensas, pues sí, aparte de lo que también acabas de comentar, que el güey de Córdoba pues, se le ocurre. Bueno, ya ese audio viene ya meses anteriores, pero de una persona así que según que estudió en Italia y se graduó en Turín, obviamente, y estudió en la universidad en Europa, pues entonces ahí se vienen esas elecciones muy tensas, ¿no? Y pues salud. Y pues así vamos a tener nosotros también como trabajadores, alzar la voz y obviamente votar por los que, caray, pues no, obviamente no por el PRIAN, ¿no? Por los que por los que firmaron el Pacto por México, por los que entregaron los recursos energéticos y los que entregaron los recursos energéticos a las transnacionales. Creo que ya tenemos esa conciencia de voto, ¿no? Y pues también respetar para los que quieren anular su voto o anularlo, ¿no? Pero creo que ya muchas personas, muchos académicos, intelectuales y todo eso han estado haciendo han estado explicando el por qué no anular, por qué anular el voto, por qué no lo debe uno también de rayar y todo eso, ¿no? Pero espero que todos tengamos esa conciencia de votación y pues el domingo 7 pues vamos a votar, ¿no? Pues más allá de lo que se ha manifestado respecto a que es un ejercicio democrático, que es una obligación civil, hace poco subían una fotografía donde estaba Evo Morales, estaba, parece que era Maduro, está Cristina Kirchner, y decía la fotografía, ellos fueron electos a través de elecciones en sus respectivos países y fueron presidentes. El asunto ahí es que evidentemente es un comentario que no lo argumentan, no lo sostiene quien subió esa fotografía, porque efectivamente es una región aparte, la región de Sudamérica, que contempla Brasil, Chile, Uruguay por supuesto, Argentina. Comentaban en uno de los comentarios que efectivamente ellos pudieron llevar a cabo esta elección pues por una primera condición que es de tipo geográfica, pero también hay que comentar que los procesos que han venido dándose en América Latina, particularmente con Evo Morales, con Mujica, con Cristina, pues tienen un soporte social, un respaldo muy amplio de los diferentes sectores. En el caso de Evo Morales, él viene de un movimiento muy importante. El caso en su momento también de Ignacio Lula, que fue pues prácticamente 5 veces candidato a la presidencia hasta que lo logró. Viene de un movimiento obrero. Lula también pasó por diferentes procesos dentro de su gestión como presidente, cuando se
descubrieron los grandes actos de corrupción de su gabinete y del partido del cual lo impulsó a la presidencia. Lula también viene de un movimiento importante que se sumó en su momento, este movimiento tan importante en Brasil llamado Los Sin Tierra. Cristina Kirchner, acabamos de ver todavía el año pasado el gran respaldo que tuvo socialmente para que asumiera nuevamente la presidencia. En sí no es tanto que hayan llegado ellos por la vía electoral, hay un respaldo, hay un proceso que tiene sus características propias en América Latina, incluyendo Venezuela, por supuesto, con Maduro ahora al frente, pero el asunto es que en México no hemos podido consolidar esa parte de la democracia, no hemos podido consolidar todos los espacios democráticos, porque la democracia no solamente se da cada 3 y cada 6 años en México, la democracia también tiene que abarcar aspectos fundamentales, como la democracia dentro de los sindicatos, como la democracia dentro de las universidades, incluyendo la autonomía, como se debe de ver o se debe atender la democracia en otros aspectos de nuestra vida cotidiana. En México no hemos podido consolidar y hemos ido en retroceso una y mil veces y se ha golpeado duramente a la democracia. Acabamos de ver aspectos tan terribles como lo que acaba de pasar con Carmen Aristegui y que en sí mismo Carmen Aristegui podrá ser criticada por muchas cuestiones, pero en realidad se ha mencionado también que no están cerrando o censurando a la figura, sino al espacio, y ese espacio que logró conformar Carmen Aristegui y todo ese equipo, pues evidentemente denunciaba y de manera directa, con toda una forma tan característica que ella tenía, de ser contundente en sus investigaciones y de transmitir de manera clara, objetiva y precisa a toda la ciudadanía de lo que estaba pasando. El golpe que se le da a este espacio que conducía Carmen Aristegui, pues es el reflejo de que no estamos consolidando la democracia como tal. En Grecia, un ejemplo muy claro y recientemente importante de lo que pasó en Grecia con las elecciones, gana la izquierda unida, pero de entrada pues ya están siendo amenazados por la Unión Europea, en que le exigen al actual presidente que tiene que hacer y mantener las reformas y la política económica que han venido direccionando el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Ahí tienen un problema grave los griegos, porque lograron consolidar la democracia a través de la elección. En este caso estamos muy lejos, Isaín, muy lejos todavía de consolidar todo lo que es todo lo que implica la llamada democracia. Sí, claro. La democracia no solamente es elecciones, esa es una parte de lo que viene a consolidar o pretenderíamos consolidar la democracia, ¿no? Claro, pues estar en contra de ese sistema, ¿no? Como comentabas igual de Grecia, que pues, obviamente ahí les imponen un sistema, el FMI y todos estos, el Banco Mundial, que son los que imponen el sistema a este tipo de países, ¿no? Entonces, que gane la izquierda, para ellos es como una alerta roja, ¿no? Entonces, obviamente, pues van a tener que atacar y por varios medios. Entonces, y aquí en México, pues también están imponiendo, están haciendo lo mismo. Sí están haciendo lo mismo, obviamente con este güey de Peña Nieto, pues haciéndole caso a los reportes que les manda el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el FMI, de todo lo que tiene que hacer él. O sea, ellos le mandan como una carpeta y le dicen, esto es tu trabajo porque tú vas a ser vas a ser nuestra marioneta, ¿no? Entonces, el saber nosotros que eso ya no debe de... Bueno, tenemos que luchar también contra esos sistemas neoliberales,
¿no? Que vamos a terminar, no sé, en cierta forma, pues ya no siendo, no sé, mexicanos, bueno, sí, pero ya comprando a transnacionales y todo eso, pero eso ya vendrá después, ¿no? Así es, Isaín, pues vámonos a escuchar nuestra segunda canción. Por ahí aparece, no sé cuál es la siguiente de la lista, Sati, pero vamos a escuchar este buen rock and roll que traemos para ustedes. Más adelante vamos a platicar también de las luchas, de las 100 luchas obreras del siglo XX. Pues vámonos a escuchar la siguiente canción, ya regresamos.
Pues ya estamos de regreso. Sí. Estamos de regreso en la terca memoria y vamos a dar lectura a una de las luchas que hemos venido presentándole a ustedes, estas 100 luchas obreras del siglo XX, según la revista de los compañeros de Trabajo y Democracia, la revista de Sempros. Es esta la revista, no sé si se alcance a percibir. Pues vamos nosotros a ubicarnos ahora. Hemos venido leyendo cada uno de los programas 3 o 4 de estas luchas y vamos a ubicarnos precisamente en la número 19, y ubicándonos en el año de 1935, y que tiene que ver con el ESME y la crisis de 1935. Claro, pues... A ver, Isaín se la va a chutar. La debacle económica de 1929 afectó a los obreros mexicanos y les mantuvo en situación crítica. Se debatían formas para terminar con la política sumisa de la CROM. Un antiguo electricista, Luis Morones, controlaba las decisiones e impedía el ejercicio democrático de las organizaciones sindicales. Lombardo Toledano emergía como fuerza crítica para depurar a esa central. Otros obreros la combatían desde la CGOCM, incluyendo al ESME. Durante la presidencia de Calles, el dirigente de la CROM fue secretario de Estado. Favorece a la CROM y ataca drástica y duramente a sus oponentes. Pero en los años 1933-1934 se definen nuevos rumbos nacionales al ocupar la presidencia el general Lázaro Cárdenas, y la estrategia para tratar los problemas con los trabajadores sufrió cambios importantes. Calles se afanaba por seguir gobernando, al igual que Morones. Por ello, el desplazamiento de las antiguas fuerzas y posiciones políticas fue indispensable y se fue dando, primero de manera parcial y lenta, sin aspavientos, después de manera frontal, abierta y total, con el apoyo decidido de un conjunto organizado de trabajadores del país. Para el Sindicato Mexicano de Electricistas, el cardenismo significó el hallazgo de una forma de trabajo interna, con una estrategia de gobierno amplia, gracias a que hubo coincidencia política en la coyuntura. Ambos aspectos permitieron a los electricistas construir un proyecto por todos ambicionado, un sindicalismo proletario sin igual. El ESME convocó a las organizaciones obreras del país a crear un mecanismo unitario, justo en el momento en que las fricciones políticas se acentuaban entre las fuerzas de Calles y Cárdenas. De la convocatoria surgió un Comité Nacional de Defensa Proletaria, firme, decidido. El movimiento obrero protesta enérgicamente por las declaraciones del general Calles. Declara que defenderá los derechos de la clase trabajadora, obtenidos o por obtener por ella misma, como son el de la huelga sin restricciones, el de asociación sindical revolucionaria, y no descansará en propugnar por el mejoramiento económico y social de los asalariados. Las huelgas terminarán cuando se logre la transformación del sistema burgués en que vivimos. La fuerza obrera emergió pujante y democrática. Con ello se eliminó al callismo, se le expulsó del país, se renovó el gabinete político, se acabó la inercia de la CROM y se consolidó la democracia sindical. Este es un artículo del señor Víctor Sánchez, dentro de las 100 luchas, obreras del siglo XX. Así es, ahí pues vamos ubicándonos ya, estamos en la número 19, más adelante vamos a comentarles las otras y así vamos a ir avanzando hasta llegar a la número 100. Pues volviendo al tema de la elección que estamos a punto de llevar a cabo el próximo 6 el 7 de junio, el próximo domingo, hay una cuestión muy importante que debemos de mencionar. De esa nueva en esa nueva etapa de nuestra vida democrática, pues hemos visto de manera preocupante que
que en las campañas ha aparecido de todo. Ha aparecido desde los candidatos que bailan, desde los candidatos que nuevamente vuelven a repetir los eslogans, las frases comunes, en donde aparecen diferentes aspectos que reflejan la simpleza, la falta de ideas, de cómo está en la actualidad los partidos políticos, particular y directamente los candidatos. Pero también a esta campaña o a este periodo electoral, pues se han sumado diferentes aspectos, voces que seguramente van a seguir saliendo en cada una de las contiendas o elecciones que haya en el país. Pero hay una que en lo particular me llamó la atención, son 4 que quisiera comentar de manera pausada. La primera es que en Guadalajara hay un conductor de TV Azteca, en donde por medio de Twitter menciona y dice que ha pensado, así lo dice textual, he pensado de manera firme que en esas elecciones la gente de bajos recursos y los obreros no deberían de votar. Es una cuestión de más grave cuando lo dice quien lo dice, más allá de que sea un conductor o no, simplemente es una figura pública que tiene como un arma letal, un arma importantísima, un micrófono, como lo tenemos nosotros ahora. Manifiesta el desprecio que se tiene hacia la clase trabajadora y hacia los pobres. Hace un momento mencionábamos cuáles eran las características y desde nuestro punto de vista esta elección sigue siendo de la élite, es una elección elitista porque tiene el desprecio, y eso no lo digo yo, lo dijo Lorenzo Córdoba, el encargado de llevar a cabo esas elecciones a nivel federal. Lorenzo Córdoba, si hubiese democracia en este país, si hubiese sensibilidad hacia todos los sectores de la sociedad en cuanto a la participación para la elección, Lorenzo Córdoba ya no estaría al frente de este cargo tan trascendental e importante. Hay quien auguraba y decía que iba a renunciar, pero finalmente él se basó en el aspecto de decir no renuncio porque lo que están haciendo es una trampa y quieren debilitar al INE, al Instituto Nacional Electoral, porque lo curioso es que justo cuando se va a dar el debate para quitar el registro al Partido Verde Ecologista, que ha sido una de las peores papeles que ha recibido o que ha hecho, mejor dicho, el INE, en este caso en su nueva etapa, porque hay que recordar que se llamaba IFE antes, le cambian la N y todo lo que implicó gastos millonarios, en la esencia sigue siendo la misma. Lorenzo Córdoba demostró que esta elección sigue siendo una elección de élite. Lorenzo Córdoba demostró, como la voz también de este conductor de TV Azteca en Guadalajara, el desprecio que se tiene hacia la clase trabajadora y también a las clases que son y que han estado toda la vida en la marginación. Y no solamente en la marginación económica, en la marginación social, sino también han estado en eso que muchas veces lo hemos repetido en esos micrófonos, la conciencia crápula de la que hablaba José Saramago en uno de sus grandes libros, como Levantado del Suelo, recuerdo que ese es el libro. Ese es lo que ha mantenido durante muchísimas décadas a este país. Vamos a hacer más adelantito, vamos a hacer unos comentarios respecto a la elección de 1910, al inicio del siglo XX, en cuanto hubo solamente 2 candidatos, Porfirio Díaz y Madero, y vamos a reflejar ahí algunos datos. Pero esos 2 elementos que aparecen en esta histórica elección del 2015, pues son de entrada el reflejo de cómo se maneja, cómo se administra esta elección.
Sí. Sumado a otro, que más adelante lo voy a comentar, el caso de Roberta Menchú, y Fox apareciendo para variar, apoyando a un candidato para diputado federal en Coahuila. Son elementos que de verdad sorprenden, porque entonces tendríamos que comenzar a precisar cuando se habla de congruencia, cuando se habla de dignidad y cuando se habla incluso del sentido de pertenencia. Esos elementos más adelante los vamos a comentar, que es el caso de Rigoberta Menchú y el de Vicente Fox. Sí, claro, pues también creo que se nos está dando un mensaje claro a toda la población, a toda la ciudadanía, el estarnos viendo la cara, ¿no? El estar jugando con nuestra conciencia, con nuestra intelectualidad, con el ser inteligente, porque todos sabemos, y bien lo mencionaste, de las sanciones al Partido Verde. De todas maneras, el Partido Verde lo sigue haciendo, lo sigue haciendo, le vale madre, y cuando vienen las investigaciones, y según las disque investigaciones del INE, ya nada más le sancionan, pero ya con una sanción baja, así como diciéndole, bueno, pues nada más bájale, y ya, para que aquellos güeyes que están nada más están atacando, pues nada más que se calmen, ¿no? Pero no, o sea, eso es jugar contra el pensar toda la ciudadanía, ¿no? Lo que está pasando en Guadalajara. ¿Qué pasó con el personaje el tal Lagrimita? Ya le habían quitado ya no iba a contender, pero lo raro es que una semana antes de la elección del 7 de junio se la vuelven a dar. Entonces otra vez van a desembolsar 2.5 millones para que esta persona salga en las boletas el 7 de junio. Ahora, otro que me estaba acordando es que ayer decía el Cuadri que ya deberían de las escuelas normales ya desaparecer, porque nada más preparan a grupos subversivos. Yo que nos estamos dando cuenta de todo el mensaje, ¿no? Que nos está mandando, que el gobierno nos está mandando, ¿no? De que es una burla en contra, una burla hacia nosotros, decir, pues yo puedo hacer lo que quiera, ¿no? Aparte también, como ciudadanía, pues yo veo también como que una gran parte ya también ha cambiado, o sea, ha tratado también de decir, sí es cierto, ya basta. Por ejemplo, apenas están colocando todo lo de los partidos políticos, pues ya hay un grupo de personas que quitan todo ese tipo de propaganda electoral, que no es más que nada más dinero de nosotros, pero pues, dinero que le proporciona el INE a los partidos políticos para ensuciar el Distrito Federal. Entonces, pues ya unas que otras personas ya empiezan a quitar lo que antes no se, bueno, antes también se podía, pero era un poquito más que estar a las vivas, ¿no? Porque pues ahora los arrestan o los partidos les pegan, no sé, ¿no? Entonces, pues yo pienso que ya tenemos esa conciencia, y creo que el mensaje sí, ya sabemos cuál es, ¿no? Que ya no se burlen de nosotros. Por otro lado, hay eso que me comentas de Lagrimita. En un sistema democrático consolidado, creo que ese tipo de cuestiones ni siquiera se estarían comentando como una cuestión trascendental, digámoslo así. Pero dentro de todos los elementos que se han sumado a esta elección, encontramos que los partidos políticos, los candidatos a puestos de elección popular, pues han carecido de legitimidad. En esta elección es de verdad indignante, preocupante también, el hecho de que tanto los partidos políticos apoyados y también seguramente orientados
por Televisa y TV Azteca, pues hayan recurrido a figuras públicas tanto del deporte como de los espectáculos, y en ese sentido creo que si aspirábamos a que las elecciones tuvieran estuvieran a un nivel importante en cuanto a las propuestas, en cuanto al debate, en cuanto a las ideas, pues creo que esta elección ha caracterizado un retroceso muy importante en ese sentido. Esta elección 2015, del próximo 7 de junio, pues determinan ya que los partidos políticos están dispuestos a ganar el voto a través de prometer y regalar, el caso del Partido Verde Ecologistas, desde mochilas, relojes, despensas y todo este ejercicio que venía haciendo el PRI durante décadas. Esta elección nos deja un vacío muy grande, porque si bien es cierto que aparecen cada 3 años y cada 6, el vacío que dejan es un vacío que nos deja fuera de toda perspectiva de cómo tratar de componer esa situación a nivel nacional. No podemos nosotros dejar atrás todo lo que ha venido sucediendo en el marco de esa elección desde el año pasado, la desaparición de los 43 normalistas, las matanzas que ha habido en Michoacán, la situación que prevalece en Guerrero. Sumado a todo esto, pues el esquema lo han venido siguiendo de una manera puntual, en el sentido de que aprobaron primero las reformas estructurales, las 6 reformas trascendentales para el país, y ahora quieren consolidar o consolidarse a través de la elección. Pues esos aspectos se suman a esta elección, y creemos que es importante comentarlo, pues el caso de Lagrimita, antes de irnos a nuestra siguiente canción y abordar el tema de Rigoberta Menchú, que pretende el gobierno federal o el INE, pretenden validar, pretenden darle el respaldo o el carácter de legalidad y de legitimidad a esta elección. Sí, pues vamos a... Es uno de los sistemas, ¿no?, que implementa, por ejemplo, el PRI, ¿no? Y aparte porque sabe que hay partidos, bueno, los partidos que han llegado, Morena y aquellos los demás, entonces partidos que se van consolidando, ¿no? Que la gente también dice, bueno, si el PRD ya se alió con el PRI, entonces qué carajos, ¿no? Ya no hay izquierda, ya los 3 son de derecha, ¿no? PRI, PAN y PRD. Entonces, pues esos mecanismos son los que busca el PRI y junto con el INE, y eso que sucede en Guadalajara con Lagrimita es como obviamente, y lo sabemos todos, para quitarle votos a los partidos que son más, bueno, los que están contendiendo y sienten que van a perder muchas candidaturas, ¿eh? Entonces, pero además, muchos mecanismos ahí. Evidentemente que Lagrimita fue como en su momento el doctor Simi cuando fue candidato presidencial, y nada más para que se den una idea de lo que estamos hablando y de lo que estamos comentando, compañeros y compañeras, pues una propuesta de Lagrimita dentro de su campaña es que todas las personas, mujeres u hombres que se integren a su gabinete, tienen que sonreír siempre. Sí, es una propuesta que él tiene, ¿no? También que los niños diseñen el uniforme de los policías con colores, con no sé qué. Bueno, muy interesante, muy interesante. Sí. Pero bueno, vámonos a escuchar nuestra siguiente canción y ya regresamos a la terca memoria.
Bien, pues ya estamos de regreso en la terca memoria y vamos a darle lectura a lo que vendría a ser la lucha obrera número 21 de estas que hemos venido compartiéndoles a través de estos micrófonos y que tiene que ver con la huelga en la vidriera Monterrey en 1936. Después de la embestida gallista, fueron algunos sectores patronales quienes directamente presentaron la batalla contra el movimiento popular y el gobierno de Cárdenas, encabezados por la gran burguesía y la jerarquía católica de Monterrey. El pretexto fue la huelga de los trabajadores de la vidriera. Con motivo de los trabajos que por la unidad obrera se realizaban en todo el país, la tendencia por organizar sindicatos de combate llegó a la más importante ciudad industrial del norte, donde se crearon organizaciones de lucha sindical ante la resistencia y la creciente alarma de los empresarios, quienes estaban acostumbrados a mantener sometidos a los trabajadores en sindicatos blancos y en difíciles condiciones de vida y de trabajo. El hecho fue que los obreros de la vidriera se organizaron en un sindicato que se incorporó a la Segosem e inmediatamente plantearon una serie de reivindicaciones y la formulación de un contrato de trabajo emplazando a huelga, la que estalló el 1 de febrero de 1936. El Grupo Industrial Monterrey puso el grito en el cielo. La prensa burguesa y la radio organizaron toda una campaña contra los trabajadores, acosándolos de estar entregados a Moscú y de realizar actos disolventes. El 5 de febrero, los dueños de la empresa, fábricas, bancos, comercios, la Acción Cívica Nacionalista, la CGT, los medios de comunicación, en fin, numerosos y diversos organismos e instrumentos de control y dominación, presionaron fuertemente sobre obreros, empleados y otras capas de la población. Promovieron y organizaron una gran manifestación y un paro de labores por 3 días para protestar porque la Junta Central de Conciliación y Arbitraje del Estado declaró existente el movimiento huelguístico de los trabajadores de la vidriera de Monterrey. Los capitalistas regiomontanos se esforzaron por unificar las fuerzas con la reacción en el plano nacional, coordinando sus acciones con la burguesía y todo el país y particularmente con la Laguna, Tampico, Puebla, Distrito Federal y Yucatán. Sin embargo, tales maniobras fueron denunciadas y rechazadas de inmediato por los trabajadores agrupados en el Comité Nacional de Defensa Proletaria, que acudió en apoyo de los huelguistas de la vidriera y exigió al gobierno una respuesta inmediata a los ataques de la burguesía revolucionaria. De la burguesía reaccionaria, dije, me sonó extraño ese término, de la burguesía reaccionaria. El presidente Cárdenas se trasladó de inmediato a Monterrey, mantuvo una posición decidida a favor de los trabajadores y condenó a los grupos empresariales reaccionarios profascistas. De nuevo, el proletariado se convirtió en la fuerza decisiva para enfrentar los intentos de establecer una dictadura reaccionaria y anular los avances democráticos obtenidos, organizando diferentes actos, manifestaciones y mítines ante el empuje patronal. En la grandiosa manifestación proletaria realizada en la capital leonesa, el presidente remarcó el carácter económico de la lucha obrera, llamó a la unificación de los trabajadores e insistió el cumplimiento de la ley, pero en un sentido netamente revolucionario. Unos días más tarde, en conferencia con el Centro Patronal de Monterrey, Cárdenas manifestó a los industriales claramente: quienes se encuentren cansados de la lucha social pueden entregar sus industrias a los obreros o al gobierno, pues eso sería más lógico y más de acuerdo con las circunstancias e intereses de la nación. Esto lo escribe Edelmiro Maldonado, y que bueno, es una etapa importantísima, muy importante de la lucha que se da en Monterrey, una lucha evidentemente empujada por los trabajadores que se organizaron en aquel periodo y en aquella región, y pues ustedes
seguramente han de haber notado la postura de Cárdenas ante este movimiento de huelga en la vidriera de Monterrey, en 1936. Claro, decirle, bueno, si imagínate, ¿no? Que no, pues si ya no pueden con su empresa, pues entréguenlo a los trabajadores, que por cierto, pues obviamente los trabajadores son los que sacan adelante la industria, ¿no? Porque obviamente pues, sin los trabajadores pues se cae, ¿no? Entonces pues muy importante, y creo que nos estamos dando cuenta de estas etapas, cómo vamos los obreros consolidándonos, ¿no? Consolidándonos y teniendo más auge y más fuerza en ese tiempo que seguimos. Estamos en 1936, entonces que vamos haciendo esa fuerza, ese núcleo pues duro dentro del país para obviamente sacar adelante económicamente, tanto económicamente a la sociedad, nuestra familia y a las empresas, ¿no? Pero claro, gracias, y siempre y cuando pues prevalezca esa fortaleza obrera, ¿no? Esa fuerza de los trabajadores en México. Así es, Isaín, pues eso es lo que es la número 21 de estas 100 luchas obreras del siglo XX que hemos venido compartiendo con ustedes. Hasta ahí la 21. Ajá. Vamos más adelante a leer la número 22 y así avanzar hasta la número 100. Sí, claro, claro, no ahorita, sino vamos a estar con los Pausadamente, ¿no? Sí, yo quisiera también, aparte, darles un fragmento de lo que salió en la revista Proceso, de las elecciones que vienen, ¿no? Como le llamas tú, las cambiando de tema. Ajá, bueno, cambiando Qué susto. Desde que las elecciones de aquel tiempo. No, cambiando de tema de las elecciones de 2015, que lo comenta un jurista que se llama Diego Valadez, en una columna que publicó Proceso. Se los voy a leer porque es interesante, ¿no? Lo que él menciona en estas elecciones que se acercan, ¿no? Dice, viene problema estructural. Para Diego Valadez, el problema que plantea es de fondo, estructural, de instituciones débiles que están ocasionando los déficits de gobernabilidad en México. Considera que la ausencia de responsabilidad de los gobernantes y un Congreso limitado al proceso legislativo han dado paso a esa ingobernabilidad. Entrevistado en la Ciudad de México en vísperas de los comicios intermedios en los que se renovará la Cámara de Diputados, se elegirán gobernadores en 7 estados, así como ayuntamientos en 17 entidades y jefes delegacionales en el Distrito Federal. El académico de la UNAM ve en la elección de Nuevo León una posibilidad para romper la inercia política que vive México desde hace casi 2 décadas. Opina que un triunfo del candidato independiente Jaime Rodríguez, el Bronco, podría hacer de Nuevo León un laboratorio político a partir de un gobierno de coalición sometido al control del Congreso, adelantándose incluso a la reforma constitucional que entrará en vigor en 2018. Así, afirma, se rompería el bipartidismo, como ocurrió recientemente en Barcelona, la capital de Cataluña, aunque con toda proporción guardada. Fuera de las expectativas de esa elección, el también exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM asegura que, ajeno a las condiciones de normalidad democrática, el proceso electoral está agravado por la mediocridad de los partidos, que han sustituido las propuestas por denuncias contra sus adversarios, aunque en muchos casos sean ciertas. Valadez habla también de la desconfianza ciudadana hacia los partidos y abunda sobre la tendencia del electorado a anular el voto que se acentuó desde hace 6 años. Hoy asegura, lo que se plantea es votar por el menos malo. Vamos a ir a las urnas el 7 de junio a votar de una forma bastante intuitiva y no de una manera informada, dice el doctor en Derecho Constitucional, quien además es miembro del Colegio Nacional de la Academia Mexicana de la Lengua y la Real Academia Española. Nacido en Mazatlán, Sinaloa, hace 70 años, Valadez considera que la votación intuitiva es propiciada por un sistema institucional muy erosionado y vulnerable que ya no está dando resultados debido a su agotamiento. El régimen de gobierno en México llegó a sus límites hace mucho tiempo.
Lo que estamos viviendo por lo menos desde hace 15 o 20 años es la inercia y la rutina de un Estado que no ha acabado de democratizarse. Tenemos un sistema presidencial que resultó muy funcional mientras se apoyaba en un partido hegemónico, pero cuando decidimos transitar al pluralismo político, que era un primer gran paso indispensable y que se expresó con mucho optimismo en el año 2000, no lo acompañamos con profundas reformas para que todo el sistema institucional empezara a funcionar conforme a esa nueva expresión plural. Pues este es el comentario de Diego Valadez, y pues sí, creo que más o menos que es lo que se ha estado comentando en este programa, que sí, pues vamos a votar con esa intuición como él lo menciona, ¿no? Así es, pues ahí está lo que nos acabas de comentar, Isaín, y para tratar de ubicarnos en 1910, en la elección federal, mencionar que en las elecciones federales de México, es parte del material de lo que preparamos y que también ahorita lo estamos compartiendo, se llevaron a cabo en 2 jornadas las elecciones primarias el 26 de junio de 1910 y las elecciones secundarias el 10 de julio de 1910 también, es decir, casi un mes después. En ellas se eligieron los siguientes cargos de elección popular: el presidente de México como jefe de Estado y de Gobierno, electo por un periodo de 6 años y desde 1982 con posibilidad de reelección inmediata para cubrir el periodo 1910-1916 y del que tomaría posesión el 1 de diciembre de 1910. El candidato electo fue José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. También el vicepresidente sustituto constitucional del presidente electo para su mismo periodo, el candidato electo fue Ramón Corral Verdugo. En aquella elección, fíjense ustedes, compañeros y compañeras que nos están escuchando, en las elecciones federales de 1910, solamente hubo 2 candidatos a la presidencia. Por un lado fue Porfirio Díaz y Francisco I. Madero. El primero logró un total de votos de 18.625 votos, con el 98.93%, y para Francisco I. Madero del partido antirreeleccionista fueron un total de votos de 196, el 1.04% del total de la elección. Porfirio Díaz fue electo en aquel periodo, pero también, pues evidentemente que siguiendo el papel que de alguna manera le heredó Benito Juárez a Porfirio Díaz en cuanto a ser, digamos, suyo todos los procesos legales, en este caso para continuar al frente del gobierno y sin dejar el poder. Pues el caso de Porfirio Díaz pues fue tramposo, porque él en realidad pretendía hacer creer que las personas que habían votado por él lo habían hecho con una conciencia más que por una cuestión espontánea, sin sentido de emitir su voto. Pues prácticamente el 90% de la población en aquellos tiempos pues era analfabeta, no tenían la noción de lo que estaba prácticamente dándose como tal, y esta elección pues tuvo sus características y sus antecedentes, porque después de que se anunciara la posibilidad de un cambio político, surgieron 2 grupos principalmente de tendencia revolucionaria: el Partido Nacional Antirreeleccionista y el Partido Democrático, mientras que los grupos de tendencia porfirista, como el Partido Nacional Porfirista y el Partido Científico, optaron por reorganizarse para actuar mejor ante la inminencia de una campaña electoral.
Otra agrupación que también se desarrolla con cierta amplitud fue el Partido Reyista. En el Partido Democrático se encontraban personas que encontraban preferible que Porfirio Díaz siguiera al frente del poder, pero creían que era necesario que se buscara un candidato distinto a Ramón Corral para la vicepresidencia de la República, como lo manifestaron en abril de 1909. Sin embargo, este partido no alcanzó la popularidad necesaria y fue disuelto. Ante la situación, el Partido Científico presentó como candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República a Porfirio Díaz y a Ramón Corral respectivamente. Aquí hay que ubicar una cuestión que, digamos, la estructura y pues repitiendo lo que se sabe, lo que conocemos, del hecho de que nuestra estructura de gobierno en aquel periodo, por supuesto, hablábamos de vicepresidencia, ¿no? Ya se regía por el presidente y por el vicepresidente. Y es, digamos, toda la copia fiel de la estructura norteamericana, de los gringos. Todavía en la actualidad. En la actualidad todavía lo mantienen ellos, ¿no? Sí. Pero pues ahora las cosas han cambiado. En mayo de 1909 estaba funcionando ya el centro de antireeleccionista, en cuyas filas se hallaban personas poco más tarde iban a tener una importancia actuación política, tales como Francisco I. Madero, Emilio Vázquez Gómez, Toribio Esquivel Obregón, José Vasconcelos y Luis Cabrera. El primero de ellos, Madero, ya se había hecho célebre para entonces debido a la publicación de su libro La sucesión presidencial en 1910, en el que hizo un estudio de la situación política mexicana con un criterio revolucionario. El partido reyista, sin tener propiamente un programa doctrinal completo, comenzó a trabajar para presentarse a las elecciones con dos candidatos, el general Porfirio Díaz para la presidencia y el general Bernardo Reyes para la vicepresidencia. Sin embargo, Porfirio Díaz lo comisionó con un pretexto de tipo militar para ir a Europa, dejándolo fuera de la escena política. El partido reyista se disolvió y sus miembros formaron un partido nacional democrático que participó junto con el partido antireeleccionista en la Convención Nacional Independiente que tuvo lugar en la Ciudad de México en abril de 1910. Claro, y solamente aquí se dio para dar el impulso y vigor al partido y a la convención. Francisco I. Madero realizó una gira por algunos estados de la nación, lo que logró despertar entusiasmo en algunos y aumentó el número de integrantes de la convención. Una vez instalada plenamente, se puso a discusión el tema de las elecciones y se resolvió presentar como candidato a la presidencia de la República a Francisco I. Madero y como candidato a la vicepresidencia a Francisco Vázquez Gómez, antiguo médico de Porfirio Díaz, de quien se había distanciado políticamente para entonces, al mismo tiempo que se lanzaba esa fórmula de Madero-Vázquez Gómez. Los convencionistas elaboraron un programa que iba a servir como bandera de lucha y en la cual los principios de no reelección del presidente y de los gobernadores y de sufragio efectivo eran esenciales. Pues aquí también tenemos el registro de candidatos que se dio de la siguiente manera. Para las elecciones presidenciales, el partido antireeleccionista postuló la fórmula Madero-Francisco Vázquez Gómez. A su vez, el partido reeleccionista y el partido nacional lanzaron la candidatura presidencial de Díaz, pero diferentes candidatos a la vicepresidencia. Ramón Corral competía por los miembros del Partido Científico y Teodoro Dehesa por el Partido Nacional. El fuerte rechazo a la candidatura de Corral, aunado a la inestabilidad suscitada por la captura de Madero, lograron crear un ambiente tenso el 10 de julio, día electoral. El 21 de agosto, Díaz y Corral fueron proclamados presidente y vicepresidente respectivamente hasta el 30 de noviembre de 1916. Madero logró escapar de prisión y huyó a Estados Unidos el 5 de octubre y acto seguido lanzó el Plan de San Luis, donde desconocía a Díaz como presidente y llamaba a los mexicanos a tomar armas el 20 de noviembre de ese año, ¿no? Entonces pues quedaron los votos pues
con el Partido Nacional Reeleccionista y el Partido Nacional Porfirista, con su candidato Porfirio Díaz. Los votos fueron 18.625, que eso alcanzó un 97.93%. El Partido Nacional Antirreeleccionista y el Partido Nacional Democrático, con su candidato que fue Francisco I. Madero, el número de votos fueron 789, el cual alcanzó el porcentaje en ese tiempo del 2.4%. El Partido Nacional Reeleccionista de José Ives Limantur, un voto que significó el 0.001, y salió un candidato independiente, Valentín Reséndiz, que tuvo 2 con el 0.01. El Partido Nacional Unionista de Teodoro Dehesa, un voto, y otro independiente que fue Vicente Sánchez. Y según aquí en esta gráfica, el número del 100% de votantes fueron en total 19.526, que en ese entonces, pues, sí, como comentaba, pues, obviamente no era tanto, había mucho, no había pues esa información, y aparte pues era gente con una economía baja, entonces pues van estos personajes a presentarse, pero pues las personas, los campesinos, los indígenas, bueno, pues, ¿qué hace aquí, no? ¿Quién es? Entonces ya cuando les platican, no, pues yo soy tal persona y vengo a que me voto y todo eso, entonces pues me imagino que más o menos entendían, pero nada más por el nombre, ¿no? Pues bien, Isaín, vámonos a escuchar nuestra siguiente canción y regresamos con otros aspectos que tenemos que comentar respecto a esta elección del próximo domingo 7 de junio.
Ah, yo pensé que ibas a empezar, Isaías. Bueno, pues ya regresamos después de... Te quedaste pensando en Rush. Es que, te dejó en el sí. éxtasis. Ya después de regresar del éxtasis de escuchar a Rush, pues vamos a seguir, compañeras y compañeros, con este tema que viene siendo para que conozcamos, porque algunos pues, no conocemos qué significan, a qué se dedican, o cómo o cómo se adhiere a ese sistema, ¿no? Y a propósito de la huelga de la vidriera de Monterrey, ¿no? Surgen efectivamente este tipo de sindicatos del cual es... Ajá, son los sindicatos blancos, que son los que vamos a comentar. Dice, los sindicatos blancos. En los años 20 y 30 era común en el lenguaje de los trabajadores y dirigentes sindicales el uso de colores para identificar posiciones o tendencias de centrales o sindicatos. La CROM, por sus vínculos o posiciones oficialistas, era amarilla. La CGT y otras de filiación o tendencia comunista o socialista eran rojas, y a los sindicatos identificados con o controlados por los patrones les decían blancos. Quizá el vocablo que más haya perdurado sea el último, como se les sigue identificando como esas organizaciones. En cambio, ellos se llaman independientes, autónomos y de otras formas, pero no blancos. Una de sus características más comunes es su aislamiento de los demás trabajadores, no solo en el ámbito sindical. Nunca han estado en el CT, sino también en el social, cultural, deportivo y político. En Monterrey, principal sede de este tipo de sindicalismo, es cotidiano que vivan también alejados de los trabajadores de otras centrales o sindicatos. En 1935, cuando se crea el Comité Regional de Defensa Proletaria de Monterrey, filial del CNDP, se calcula que había 47 sindicatos blancos. En 1936, a raíz de la huelga en la vidriera y del paro patronal de Monterrey en febrero, que conmocionó a la ciudad, al igual que la respuesta del presidente Cárdenas, si no quieren los patrones trabajar, que entreguen las industrias a los trabajadores o al gobierno, nace el 29 de marzo de ese año la Federación de Sindicatos Independientes de Nuevo León, primera central de esta corriente sindical. Actualmente este sindicalismo ha crecido mucho, principalmente en la gran industria y casi de manera paralela a las empresas de los poderosos grupos patronales de Monterrey, extendidas por todo el país. La vieja FSINL se transformó en la actual Federación Nacional de Sindicatos Independientes, el FNSI, y existen otras, como la Federación Nacional de Asociaciones Sindicales y Autónomas, el FENASA, y la Unión de Trabajadores Cuauhtémoc y Famosa, creada el 5 de noviembre de 1931. La UCTIF, además de otras federaciones y sindicatos dentro y fuera de Nuevo León, quizá en conjunto representan hoy a 250,000 trabajadores. Entre los principios que orientan su ideología y acción destacan: para su constitución, creación de la Declaración de Principios y Bases de Organización. Nuestros fundadores se guiaron por los pensamientos y programas del movimiento sindical cristiano. Las tres organizaciones en sus principios declaran: ni capitalismo liberal, ni marxismo-leninismo, UTCIF y FENASA. El marxismo-leninismo es la afirmación de la lucha de clases por medios violentos, la negación del pleno desarrollo cultural, de la propiedad privada para los trabajadores, del derecho a la familia y de la libertad. El FNSI, el otro sindicato es: la propiedad privada es estímulo al trabajo y base firme de la dignidad e independencia personales y contribuye a dar firmeza y estabilidad a la familia del trabajador. La UCTIF. Luchamos porque se reconozca la eminente dignidad humana del trabajador. La FENASA.
y este es un texto de Guadalupe Cortés de los sindicatos blancos. Pues es parte de lo que, ubicándonos en 1926, que fue la huelga en Monterrey, en la avenida de Monterrey, pues surgen entre los 20 y los 30, lo que Isaín acaba de dar lectura a este texto, de los famosos sindicatos blancos, sindicatos de empresa, sindicatos que aseveraban tener la defensa o la representatividad de los trabajadores dentro de las fábricas y en las grandes industrias, como lo menciona Isaín. Pues prácticamente estamos entrando a la recta final y son dos aspectos que quisiera comentar respecto al tema que fue el tema central del día de hoy aquí en la Terca Memoria. Es el caso de que justo después de que se descubre este audio de Lorenzo Córdoba, el presidente titular del INE, cuando de una manera simpática pretende serlo, y que no demuestra otra cosa más que su racismo, su actitud racista, su actitud intolerante, a las pocas semanas pretende convalidar o dar el respaldo a la elección, llamando a una figura indígena como lo es Rigoberta Menchú. Desde mi punto de vista, Rigoberta Menchú ha perdido calidad moral, ha perdido memoria, ha perdido dignidad por muchos aspectos. Basta recordar, a partir de la elección del 2000, de alguna manera jugó el juego y jugó el rol con el famoso doctor Simi, y que bueno, después salió todo el peine cuando se anuncia que ella era socia de las farmacias de similares, ubicadas por lo menos 10 en Guatemala, y que bueno, el juego y el rol de haberle jugado en aquel tiempo al doctor Simi y dentro de una contienda presidencial, pues dejó de perder credibilidad por muchas cuestiones. Se suma ahora, cuando Rigoberta Menchú le dan de apoyo a su fundación $10,000 para venir y decir: voten, la elección va viento en popa, es un deber, y bla bla bla. Rigoberta Menchú se ha convertido en una figura decorativa para, en este caso, el gobierno mexicano, y pues no por nada la contundente respuesta que le da a esta mujer joven de 27 años le acaba su circo, le acaba su pretendida desfachatez a Lorenzo, y a quien se le ocurrió el hecho de traer a Rigoberta Menchú para tratar de legitimar la elección. Por último, en mi caso, quisiera comentar que este es un gesto, es una práctica de muchas que tiene que ver dentro de la democracia, el hecho de que se vaya a votar o se vaya a las urnas el próximo domingo 7 de junio. Lo vuelvo a repetir, la democracia es un aspecto más amplio, es un ejercicio en el cual nosotros todavía no agarramos ni el ritmo, vamos de retroceso en retroceso, de retroceso en retroceso, y la democracia no solamente significa votar, sino efectivamente cubrir en todos los espacios de la vida pública nacional esa parte que nosotros los mexicanos estamos tan necesitados, y que es nada más y nada menos la cuestión de los derechos a que nos debemos, es decir, el Estado de Derecho debe de prevalecer en todos los espacios de la vida pública nacional, y la democracia por supuesto es una de ellas. Lo digo porque quiero nombrar de manera rápida nuestra solidaridad nuevamente con los compañeros del STUM, del Sindicato de Trabajadores Unidos de Honda de México, que en contraste con esta elección de 2015, los compañeros vienen luchando de manera feroz contra la transnacional,
Honda de México, contra las autoridades laborales en este país y contra los sindicatos charros de la CTM. Ellos vienen desde hace 5 años impulsando que se lleve a cabo una elección dentro de la fábrica para que se determine quiénes son el sindicato que tendrá que representar a los trabajadores en aquella planta del Salto en Jalisco. 5 años luchando para que se lleve a cabo un recuento, una elección mínima, una elección que no va a costar las millonadas de lo que está costando esta elección federal, una elección que directamente los trabajadores van a determinar con qué sindicato quieren ser representados. Ese es el gran contraste de este país. Este país está lleno de muchísimos matices, de grandes contradicciones, y esta es una de ellas. La democracia tiene que vivirse en las fábricas, tiene que vivirse en las escuelas, tiene que vivirse, por supuesto, en toda la sociedad completa para poder consolidarse como tal. Y en ese sentido creo que no estamos nada favorecidos, pues los hechos nos lo demuestran en esta elección, con los elementos que ya mencionamos, con la crisis de los partidos políticos y además también con una sociedad que viene empujando, viene impulsando algunos aspectos que también tienen que ver con la vida política y también en la vida particular. Pues Isaín, yo aprovechando que estoy en el micrófono, pues nada más anunciar que estamos en la recta final y eso es lo que yo quería comentar. Sí, no, está bien, y aparte sí, hemos estado viendo este proceso por parte de los compañeros de STUM, y muy importante saber que se está gestando esta digna lucha de los compañeros y de un sindicato independiente, el cual sí tiene que velar. Obviamente los trabajadores de Honda, ellos ya también ya están hartos de los charros, ellos mismos lo han expresado, y ahora es momento de que lo expresen cuando se dé la votación, cuando se dé el recuento y la votación allá en el Salto Jalisco por el STUM. Entonces, que quede el aliciente, que quede ese registro de que como comentaba, la democracia es hacia adentro, y creo nos están demostrando los compañeros de STUM, y nos van a demostrar los trabajadores cómo es la democracia. Nos van a demostrar la democracia ellos cuando se venga el recuento, y esperemos, bueno, y sí tienen que ganar los compañeros, porque como comento, los trabajadores son los que nos van a demostrar esa democracia votando por un sindicato independiente y ya no más por sindicatos charros, del cual nada más sus intereses para ese tipo de gente, ¿no? Que obviamente ahí en Guadalajara prevalecen mucho de ellos, y ahí va a quedar el registro para que todos los demás sindicatos que quieran ser independientes o pretendan formar un sindicato independiente, pues no tengan miedo, porque eso es lo que también hace que no se dé la democracia, pues que no tengan miedo, porque hay que acercarse a más sindicatos, se tiene que formar un frente. Esos güeyes de los charros no nos tienen que ganar. Entonces no tengan miedo a si hay gente que, me imagino que si están escuchando, o sindicatos o personas que quieren formar un sindicato, pero obviamente les tienen miedo a los charros, pues así nunca vamos a formar la democracia. Así nada más, eso nada más es imposición por parte de estos partidos, ¿no? El PRI, que son los que manejan a estos charros, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Y que se dé muy bien y pues un saludo a todos los compañeros de STUM en Guadalajara, que obviamente hemos estado viendo ese proceso, que están informando a la gente, a los compañeros, viendo a la planta. Les comento que fuimos a la planta, fuimos a volantear. La respuesta es, como van 2 veces que voy, 3, es positiva a los compañeros que están, porque inclusive yo me acuerdo, bueno, yo las veces que he ido allá, está una reja, me comentan que antes no tenían una reja, porque salen los compañeros de la planta y están los camiones esperándolos para llevarlos a tomar los camiones para sus casas, pero me comenta que ahí no había una reja. Entonces pues ahí ya los ponen esa reja para que no se informen los compañeros, y los compañeros de STUM no les haga llegar la información,
pero de todas maneras ninguna barrera nos tiene que detener, ninguna barrera, nada. Cuando de conformarse democracia entonces ninguna barrera y nadie nos va a detener, ¿no? Pues muy bien, Isaín, pues prácticamente nos despedimos. Ha sido nuevamente un gusto estar con ustedes a través de estos micrófonos de Radio ESME, y nos estamos escuchando el próximo miércoles a partir de las 4 de la tarde, perdón. Y pues nos vamos, no sin antes agradecerle a Sati, que nos estuvo acompañando el día de hoy nuevamente en los controles, y nos vamos a quedar con esa canción de Jet. Lamentablemente se nos fue la señal para saludar a los compañeros que nos acompañaron en el Facebook, pero sin embargo estamos también por esos medios del micrófono, y eso es también importante. Sí, pues ni modo, ¿no? Pero ya habrá el mejoramiento, ¿no?, de la red. Pero pues muchas gracias, compañeras y compañeros, por escucharnos a través de Radio ESME en su programa La Terca Memoria, todos los miércoles de 4 a 6, y no sin antes también aprovechando pues que no se pierdan también el Chamuco TV a través de Rompeviento, que es los martes a las 8. Pues muchas gracias, compañeros y compañeros, nos estamos escuchando. Hasta la próxima. La Terca Memoria.